En México y en el mundo normalmente la idea, quiero ser político, pero si no eres millonario o no tienes familia de políticos, pues en México prácticamente imposible. Eso es una mentira monumental. Con dedicación, esfuerzo, trabajo, teniendo bien claro a dónde quieres llegar y por qué quieres llegar, podemos lograr muchísimas cosas en política. ¿Por qué no se han generado acuerdos con Morena? Y es muy simple. Porque no escuchan a la oposición. 6 años que gobernó Andrés Manuel López Obrador, no hubo ni una sola interlocución. Todo era división, descalificación y ataque. Morena, ¿cómo gobierna? ¿En educación vamos mejor? No, vamos peor que nunca. Los niveles de deserción, o sea, de gente que se sale de la escuela, están peores que nunca en la historia de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leo, así que empecemos este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que está dedicando su vida a defender las ideas de la libertad. Ahorita lo vamos a conocer, pero primero que nada, Miguel, ¿cómo estás? Leo, Ignacio, muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Todo muy bien de este lado, aquí desde la Ciudad de México. Me gustó la presentación. Defensores de la libertad. Así nos catalogamos ahora. Que es como debe de ser, que hoy en día, y ahorita platicaremos un poquito más de eso, es complicado alzar la voz desde la censura que existe en medios tradicionales hasta la censura digital, que justamente ahorita nos aventamos uno que otro chiste acerca de eso, que ahorita vamos a platicar. Pero primero que nada, Miguel, para los que no te conozcan, no sé si nos puedas decir en muchas o pocas palabras, ¿quién es Miguel? Pues mejor en pocas. Soy más de pocas palabras, o eso intentaré. Pues, soy un chavo como la mayoría de los que nos van a escuchar, espero. Tengo 23 años recién cumplidos. Estudio gobierno y políticas públicas en la Universidad Panamericana. También estudié la carrera de Derecho igual en la Panamericana. Fui 3 años asesor legislativo en la Cámara de Diputados. Después fui vocero de la campaña de Santiago Taboada en la Ciudad de México. También fui parte del equipo de coordinación juvenil de la campaña de Xóchitl Gálvez, que pues, como bien sabemos es la ex candidata presidencial del Frente Opositor en las elecciones del 2024. Actualmente asesoro al alcalde de la Miguel Hidalgo, una alcaldía aquí en la Ciudad de México, y también trabajo, o más bien apoyo, en el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, el PAN. Yo milito en Acción Nacional desde los 18 años, o sea, hace ya 5 años prácticamente. Y pues nada, soy un apasionado de la política y sobre todo apasionado de hacer que cada día más jóvenes se interesen, se informen y se involucren en temas de política. Ok, oye Miguel, Mi- ¿y de dónde vino esta pasión por la política? Fíjate que es una pregunta recurrente. Yo desde muy chiquito soy de esas personas. Sé que habemos pocas personas que sabemos perfectamente a qué nos queremos dedicar desde chicos, y pues yo desde que tengo memoria, 10 11 años, sabía que lo público era lo mío, que ayudar a la gente era lo mío. Pero sí hay un momento en mi vida, en el 2017, en el temblor. Se acordarán de ese brutal terremoto que sacudió la Ciudad de México y otros estados de la República hace pues ya varios años. Y ahí empezó como mi actividad social por querer ayudar, por querer eh, pues dar lo mejor de uno, o lo que podía dar uno, para poder hacer que más gente estuviera bien o mejor, ¿no? En el caso del terremoto hicimos un centro de acopio grandísimo en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, en el centro cívico, y me acuerdo que ahí estuvimos varias semanas recolectando, organizando, coordinando envíos de víveres, de productos de todo tipo, a diferentes lugares de la Ciudad de México, del propio Estado de México y de otras entidades como Morelos, como Puebla, que también fueron entidades brutalmente dañadas por este terremoto. Entonces, así empieza más o menos mi noción de que lo público era lo mío. Y como te digo, pues desde los 11 años yo era un niño raro que le gustaba ver las noticias y que le gustaba pues, leer lo que iba pasando en la vida cotidiana de nuestro país. Y pues además yo me proponía soluciones en mi mente, ¿no? Han ido evolucionando esas soluciones porque pues a los 11 años no piensas igual que a los 23, pero pues bueno, creo que es parte de ese proceso. Y así, Qué así bien, claro. fui, así fui creciendo. qué bueno. Y oye, Oye, ¿y no Miguel, tuviste alguna ahorita... figura política? Fíjate que no, o sea, eso es algo que me preguntan recurrentemente, porque
pues en México y en el mundo normalmente la idea, ay, quiero ser político. No, pues si no eres millonario o si no eres, millonario, digo, tipo Donald Trump, ¿no? Ahí véanlo. Pero si no eres millonario o no tienes familia de políticos, pues en México, bueno, no, es prácticamente imposible. Eso es una mentira monumental, con dedicación, esfuerzo, trabajo, teniendo bien claro a dónde quieres llegar y por qué quieres llegar a ese lugar, podemos lograr muchísimas cosas en política. No tengo una figura política, ni en mi familia, ni cercana en este aspecto, más que los que he ido construyendo a lo largo de la vida, pues por amistades y por trabajar y etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya, pues cambia esa circunstancia porque pues, te empiezas a desenvolver en ese ambiente y pues empiezas a ser amigos, ¿no? Como cualquier otra cosa de la vida. Claro. Miguel, yo te quería preguntar, mencionaste que desde el 2018 estás con el PAN. Eso quiere decir que casi casi cuando cumpliste 18 años te fuiste a registrar, ¿cierto? En 2020 cumplí 18 años, Ah, específicamente. ok, ok. Entonces, o sea, en Ah, el 17 es mi primera noción de cómo, primero desde los 11 años me gustaban las noticias y lo público. Después en el 2017 es como mi primera noción de poder ayudar y ver cómo la política puede ser una rama. Y es en el 2020 en el que tomo la decisión de afiliarme al Partido Acción Nacional. ya. ¿Y por qué el PAN? ¿Por qué no el PRI? ¿Por qué no Morena? ¿Por qué no que con el PT, con el famosísimo Noroña? ¿Por qué el PAN? Pues mira, es una gran pregunta y también me la han hecho a lo largo de la vida. De entrada, ¿por qué los demás no? Son muchas las razones. De entrada, el PRI, pues los escándalos de corrupción que ha tenido el PRI a lo largo de su historia son innegables. O sea, si bien México sí tuvo cierto crecimiento con el PRI, pues obviamente gobernaron 70 años, pues tampoco es como que no iban a hacer algo positivo en esos 70 años que nos estuvieron gobernando. Pero a mí no me gustaba o no me gusta la manera de ser del PRI, o por lo menos de lo que era el PRI en esa época. Morena, el PT, bueno, a ver, los partidos satélites yo los descontemplo casi, casi naturalmente, pues porque al final son partidos que se crean literalmente pues para sumar a otros y para hacer arreglos políticos o acuerdos políticos. Eso pues cuando tienes 18 años, pues no quieres sumarte o no buscas sumarte a un partido pues, de esta índole, que no tengan una ideología como tal. A lo largo de la vida, si esto va cambiando porque vas pudiendo tener oportunidades de hacer cosas por el país, pues bueno, ya será muy respetable cada persona. Pero en ese entonces, sí creo que pues, los partidos fundamentales eran los que tuvieran una doctrina o una ideología política detrás. Eh, ¿Por qué Acción Nacional? ¿Por qué el PAN? De entrada, porque yo soy una persona que le gusta basarse mucho en los hechos. El PAN, en los hechos, en los gobiernos municipales que ha tenido, en los gobiernos estatales que ha tenido y las dos veces que hemos tenido la presidencia de la República, es un partido que en los hechos gobierna mejor. Los resultados de crecimiento económico, los resultados en materia de seguridad, los resultados en materia de cómo se protegen los derechos de las personas, entre muchas otras cosas, Acción Nacional y sobre todo, o fundamentalmente, pues por la razón por la cual se crea Acción Nacional es una de los motivos que me hace entrar y decidir ser militante. Su doctrina, su mística, el hecho de acabar con pues con ese grupo de gobernantes que nos estuvieron, como ya lo dije, gobernando más de 70 años y empezar de la nada y crear un movimiento nacional a tal grado de poder llegar a la presidencia de la República en el 2000, pues es otra de las místicas que hace que para mí Acción Nacional sea pues ese gran partido de México, o por lo menos, porque tampoco soy de la idea de que los partidos son lo mejor del mundo, por lo menos creo, hoy a mis 23 años, que Acción Nacional sí es el mejor partido que hasta hoy tiene nuestro país. Y, y es muy cierto esto que dices que no, no todos los partidos son perfectos. Yo creo que, y aplica para todo, no todos los profesionistas de la salud son perfectos. En Claro. ninguna cosa que nada perfecto. Yo te quiero preguntar, dentro de Morena, ¿tú crees que los candidatos o las personas que están dentro de Morena sean todos malos
¿Crees que todas las personas que estén dentro del PAN sean todas buenas? ¿Hay que separar el No, candidato del partido? no, por supuesto que no. Mira, sí creo que hay una tendencia en los partidos políticos que pues hay que notar, ¿no? O sea, la tendencia de Morena, perdón, tienen gobernadores como el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que está enfrentando pues un juicio por presunta violación o por tentativa de violación a una de sus hermanastras. Eh, Tienes a este mismo personaje que pues, fue acusado por el propio presidente del Partido Encuentro Social, que fue el partido que lo postuló cuando fue candidato a gobernador en Morelos hace 6 años, pues diciendo que el gobernador se dedicaba a hacer negocios con el erario público. Tienes un estado de Morelos devastado, destruido, dominado por el crimen organizado, en donde muchísima gente acusa al gobernador incluso de tener nexos con estos grupos. Entonces, sí es una constante de estos señores. O sea, hay que voltear a ver Guerrero, hay que voltear a ver Chiapas, hay que voltear a ver Oaxaca, hay que voltear a ver Sinaloa. Son estados que están incendiados en materia de seguridad. Y bueno, en el caso de Sinaloa, creo que ya los nexos que tiene el gobernador Rocha Moya con los grupos delincuenciales son innegables. Y, o sea, no hay manera de taparlos. El propio pues, criminal que ya está detenido en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, pues dijo que el que le puso la trampa, o presuntamente dijo que el que le puso la trampa había sido el gobernador de Sinaloa. Así. Entonces, pues bueno, creo Sí, que hay porque una constante, insisto, cuando ciertas personas gobiernan en ciertos partidos. O sea, quiero entrar al detalle. Por supuesto que no toda la gente que esté en Morena es mala. Hay gente muy capaz, hay gente muy estudiada, hay gente que ha podido o ha intentado dar los mejores resultados y pues no sería justo tacharlo simple y sencillamente por el partido del que vienen. Sí creo que hay que hacer una diferenciación en lo personal con las personas, con los servidores públicos, a con los partidos políticos. Y lo mismo en Acción Nacional. O sea, creo que en Acción Nacional hay gente también muy valiosa, pero pues también están las personas indeseables, ¿no? Como las hay en cualquier partido político. Y quien te diga lo contrario, pues yo creo que ya es un acto de fanatismo, ¿no? Y claro, y yo te quiero preguntar aquí algo que no me acuerdo a quién se lo escuché que le cuestionaron, ¿por qué estás con el PAN? Y él mencionaba que, a ver, en México la realidad es que si quieres realmente llegar a hacer un cambio, necesitas estar con un partido. Es muy complicado, digo, Andrés Manuel vino a romperla con Morena. Un caso, uno en un millón de millones, hizo algo muy complicado, nadie le quita el mérito, pero realmente necesitas una plataforma. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo de que la mejor plataforma al menos con la que yo me podría identificar, porque no defiendo a ningún partido político, pues es el PAN. Es la realidad, son los más coherentes. Muchas personas se quejan de ellos, solo gobernaron 12 años. Morena ya va para los mismos 12 años y el país no ha mejorado. Entonces ya cuando evalúas eso, pues sí, la plataforma más coherente o lo más razonable es el PAN, pero hay algo que a mí me asusta mucho con el PAN y es que lo que los diferenciaba, al menos yo mi perspectiva, yo que estoy afuera, yo que no estoy dentro, tú ahorita me podrás colaborar o corregir, es que están agarrando ciertas tendencias de Morena. Y es algo que la verdad no estoy muy de acuerdo. El PAN a simple vista se vende como la derecha de México. En mi opinión, han estado agarrando últimamente medidas de izquierda que ahorita podemos platicar un poquito más. Pero antes te quiero preguntar, ¿por qué crees que pase esto? O sea, ¿por qué crees que el discurso de somos derecha, somos centro, mucha gente le llama derecha buena ondita? Yo te quiero preguntar, ¿tú qué La opinas de derecha buena esto? onda. Yo creo que la doctrina de Acción Nacional es mucho eh, en cómo se crea el partido. Pero ojo, y aquí quiero entrar a algo muy interesante. No es que no seamos un partido, a ver, de entrada, la derecha y la izquierda en México, pues más bien es centro derecha y centro izquierda. No hay partidos, o por lo menos Acción Nacional no nos consideramos un partido tan radical en ese aspecto. ¿Y por qué lo digo? Y yo creo que esto suma a una democracia, porque a ver, no podemos encasillarnos en nuestra manera de pensar y no querer escuchar a nadie más. Yo creo que sí hay fundamentales que debemos defender como partido, como lo es la vida, por ejemplo, que es un tema controversial, por demás controversial. Creo que es algo que se tiene que defender como un derecho humano básico, que está establecido incluso en nuestra propia constitución y pues en todos los tratados internacionales que tiene México firmados referentes a derechos humanos. Pero ojo,
¿Y por qué digo que hay que poner atención a cómo va evolucionando la gente? Un partido que se queda clavado en una ideología de hace 50 años, pues no es un partido que evolucione. Hay que ir evolucionando en el proceso, ojo, no sin perder nuestras raíces o nuestras bases, pero por ejemplo, si a mí me preguntas, mi querido Nacho, con este tema de la vida, la gente cuando hablas yo defiendo la vida, la gente luego lo relaciona con el aborto. Un tema complejo, interesante, sin duda. Hay muchas aristas por las cuales voltear a ver este tema, pero a ver, ¿qué creo yo? Y a mí me parece muy sencillo. A mí me preguntas como panista, oye, ¿defiendes la vida? Sí, por supuesto que defiendo la vida. El discurso no debería de ser si estamos a favor o en contra del aborto. El discurso debería de ser un tema de salud pública y cómo vamos a hacer para que ninguna mujer en este país tenga que orillarse a abortar, ¿no? Eh, es un tema que siempre lo he dicho, se tiene que analizar desde el caso específico, no puedes hablar y generalizar absolutamente todo lo relacionado a esto, pero en algo que sí coincido, por ejemplo, con la dirigencia de mi partido es, a ver, sí estoy a favor de la vida, pero estoy en contra de que criminalicen a la mujer por abortar, porque de entrada una mujer que aborta, pues pasa por toda una serie de circunstancias que la llevan a ello. Entonces, tenemos que hallar la manera de apoyar a estas mujeres y no criminalizarlas por el hecho de abortar. Pero ojo, porque esto es muy distinto a querer decir, no, pues todo el mundo aborte y felicidades por abortar. Pues no, más bien es llegar a la situación o llegar al nivel de salud pública, de educación pública y tal, pues para que no se tenga que orillar a esas circunstancias. E insisto, no criminalizar a la mujer por el hecho, ¿no? Entonces, sí Claro. creo que hay cosas que como base debemos defender, pero tampoco encasillarnos a pensar que vivimos en los años 70. Entonces, pues esto a mí me parece fundamental. Es que hay algo muy cierto que es algo que también te quiero preguntar ahorita, pero ahorita llego a eso. Yo creo, en mi opinión muy personal, digo, para gustos colores y habrá personas que se identifiquen, como tú bien lo dijiste, más con centro derecha que con derecha. Yo me considero de derecha. Yo considero que pues, hace 70 años, hace 1000 años y ayer y hoy, pues una vida es una vida independientemente y hay cosas que sí cambiarán y yo sé que es muy complicado para ti y para las personas que interesados en la política, hay que ser muy cuidadosos con las palabras porque algo se puede malinterpretar. Ahorita pueden cortar un Claro, fragmento de 10 segundos de esto y es algo que va a empezar a correr por todos lados. sí, Entonces también yo totalmente. sé que por ese lado hay que tener cuidado, pero te quiero preguntar, y mi perspectiva como ciudadano, porque soy ciudadano, es que, por ejemplo, Morena empezó a apoyar a todos estos pequeños grupos, por llamarlos de Así alguna es. manera, porque al final son minorías, y es la realidad, minorías sexuales, la comunidad LGBT, minorías de trans, todas estas minorías que cuando las sumas son mayoría y las empoderó y con los medios de comunicación y ahora sí que una persona gritando hace más ruido que 1000 personas calladas y es algo muy cierto. Y al final todo esto pues sí le sumó votos de la juventud y es la realidad. Y como se interpreta, al menos como yo lo interpreto es que partidos como Acción Nacional, tristemente, a mi perspectiva, agarran estas narrativas y las hacen suyas. ¿Y ahora qué los diferencia de Morena? O sea, que están en contra, porque yo siento que a veces sí puede llegar a sentir así la política mexicana, bueno, de todo el mundo, pero de la mexicana, que es la que estamos hablando. Morena propone algo, nosotros vamos en contra, nosotros proponemos algo, Morena va en contra, y para ponernos de acuerdo es extremadamente complicado, excepto en cosas pues que vayan a cierto discurso, que es el que acabo de decir. Entonces te quiero preguntar, ¿tú sientes que el PAN está haciendo esto por votos, está haciendo esto porque aprendió? ¿Tú qué sientes? ¿Por qué crees que lo están haciendo? ¿Por qué crees que poco a poco nos estamos pasando de derecha a centro derecha a centro? Y a mí lo que me da miedo es que el PAN se convierta en Morena 2.0. No, 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 para nada. A ver, de entrada, insisto, o sea, hay que volver a los principios fundamentales del PAN. Dignidad de la persona humana, el bien común, la economía de mercado con responsabilidad social, solidaridad y subsidiariedad. O sea, todos esos principios fundamentales son los que deben mantener al partido, Estado de Derecho, justicia. O sea,
Hay que luchar por las cosas que nos unen, por lo que nos tiene en común. ¿Por qué no se han generado acuerdos con Morena? Y es muy simple. Porque no escuchan a la oposición. 6 años que gobernó Andrés Manuel López Obrador, no hubo ni una sola interlocución con la oposición. Todo era división, descalificación y ataque. Obviamente, el PAN no puede ir a favor de reformas brutales, como la de robarle los ahorros a los trabajadores con la reforma al Infonavit que quieren aprobar, o reformas brutalmente estúpidas, como la reforma al Poder Judicial, que lejos de reconstruir y fortalecer nuestro sistema judicial, va a hacer que nada más las personas que están en el poder hoy, o sea, Morena y sus aliados, pongan jueces, magistrados y ministros a diestra y siniestra en este país. Y entonces el tiempo ya los juzgará, porque conforme vaya pasando el tiempo, pues vamos a ir notando tristemente que esta reforma judicial, lejos de beneficiar al país, nos perjudicó. Entonces, el PAN, insisto, o sea, no podemos ir en contra de cosas que van en contra de la ciudadanía, que van en contra de lo que al pueblo de México en estricto sentido sí le convendría, que sería, o sea, claro que había que hacer una reforma al Poder Judicial, pero no la reforma al Poder Judicial que hicieron, o sea, destruyeron monumentalmente lo poco que pudiese haber de justicia en nuestro país. Y entonces vamos a ver, nosotros los jóvenes vamos a pagar esas esquirlas con el paso de los años. Entonces, sí creo que en un país para que las cosas fluyan se deben de escuchar todas las voces, se debe de tratar de llevar a cabo una política pública que sume en vez de que reste, pero pues sí con miras a favorecer a la ciudadanía y no a que un grupo de poder se mantenga en el poder. Oye, ¿Qué es lo que Miguel, está pasando? escucho todos estos buenos puntos acerca del PAN, pero ¿qué fue lo que hizo que el PAN perdiera? ¿Qué fue lo que la gente, al votar por López Obrador y al votar por Claudia Sheinbaum, no escucharon de parte del PAN? Yo creo que el Porque, PAN cometió muchos errores, o sea, cometimos muchísimos errores como partido. Digo, aquí sí sería, no me queda de tal manera el saco porque pues no soy de esas personas que toman las decisiones en el PAN. Y eso es una de las cosas que el PAN hoy tiene que empezar a renovar y a mejorar. Necesitamos más jóvenes en el partido. Necesitamos que los jóvenes empiecen a tener cargos de decisión y cargos de liderazgo en Acción Nacional. De entrada, eso, pues es un partido que también es cierto, pues hay que sacar a mucha gente que nomás ya no da y que se repite y se repite y se repite, y es invocar a nuevos perfiles para que le den un aire distinto al partido en este sentido. Ahora, ¿por qué ganó Morena? Pues es muy sencillo. Primero, tanto tiempo del PRI. Llega el PAN en el 2000 y del 2000 al 2012 el PAN sí logra ciertas mejorías. De entrada, el avance democrático en México es monumental del 2000 al 2018. O sea, gobernaron tres fuerzas políticas importantes en el país en esos años y eso creo que sí se le tiene que atribuir a la construcción de la democracia desde el 98 al 2018, porque de ahí en adelante vemos que se empiezan a generar atropellos a la Constitución y a las propias reglas democráticas de nuestro país. Pero sí hay muchas cosas que aplaudir en ese punto, siendo objetivos específicos y basándonos en los hechos y en los datos duros, en el periodo que el PAN gobernó. Pero pues también es cierto que en 12 años no arreglas pues todo lo que ha pasado en un país en 100, 150 años. Entonces, claro que la gente, creo yo, ¿no? O sea, es mi lectura como joven de 23 años que se dedica a esto, creo que la gente sí, pues, obtuvo cierto hartazgo por esta situación, además de que la clase política en México, pues, no cambió mucho. Y llegó Andrés Manuel López Obrador con una libreta mágica que le decía al pueblo de México absolutamente todo lo que querían escuchar. Y pues llegó a venderles eso luego con manotazos en la mesa como vender el avión presidencial o desaparecer el Estado Mayor presidencial o adiós al nuevo aeropuerto de Texcoco, que ya cuando te das cuenta de los hechos, pues terminas notando que fueron puras tonterías, porque vendió el avión y lo único que hizo fue perder dinero para el Estado mexicano, canceló el aeropuerto de Texcoco y lo único que hizo fue tener que pagarle a todos los que ya estaban contratados, porque además justificaba corrupción.
misma que nunca demostró, nunca castigó, y además todos los contratistas que estaban contratados, valga la redundancia, en Texcoco, pues fueron los que al final construyeron el Tren Maya, el AIFA, entre muchas otras cosas. Entonces, pues simplemente te das cuenta cómo un político, hay que decirlo, brillante, como Andrés Manuel López Obrador, pues se metió al corazón y a la mente de las y los mexicanos, les vendió a un enemigo perfecto que era el neoliberalismo, los neoliberales, los políticos, el PRIAN, ¿no? Y pues, insisto, un hartazgo generalizado para con estos partidos de tantos años, sobre todo el PRI, pues que esperaban, ¿no? Obviamente iba a arrasar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, fue una elección prácticamente cantada, la del 2018. Y ahora, en el 2024, ¿qué digo yo? Se dedicó el presidente a dividir, a apretar las llagas a las y los mexicanos. Sabía perfectamente cómo hacerlo, insisto, Andrés Manuel es un animal político, ojalá hubiera sido un animal en el ejercicio público, pero pues la verdad es que no, sus resultados pues dejan mucho que desear al país, ¿no? Pues ahí están las consecuencias, ¿no? Lo que se está viviendo hoy en día en seguridad, en salud, en educación, bueno, qué decirles, ¿no? Eh, La- pero, pero sí, o sea, creo que era un tema pues, que a la gente le daba esperanza. Yo creo que muchísimos mexicanos se han dado cuenta que este señor, pues, no terminó siendo más que más de lo mismo y hoy en Morena está todo lo que antes estaba del viejo PRI, ¿no? O sea, si no voltea a Eso ver está a cabrón. Erubiel Ávila, Ricardo Monreal, joder, a todos vienen de Morena, eh, obviamente del PRD, pero la gran mayoría vienen del PRI, pues incluso del PAN, pues ahí tienes a los Yunes. Eso es impresionante, ¿no? Digo, creo que, al menos como yo lo sentí, es que Andrés Manuel, pues un discurso bien padre, ¿no? Oye, le pregunta a la población, no te han dado el dinero que te mereces, yo te voy a ayudar. Ah, pues, Claro. yo voto. Obviamente, la oposición en este caso, pues no salió a decir mentiras de te vamos a solucionar la vida mágicamente porque no es posible. Siempre todo tiene consecuencias, al final monetarias y de todos los tipos. Y qué fácil es quitarle a uno para darle a cinco, que al Sí. menos es como yo lo interpreto, porque no te he platicado, pero mi mamá es cubana. Mi mamá viene pues, de un país totalmente comunista, socialista, de una dictadura que el mismo Andrés Manuel apoya y calcó los discursos de Fidel. Entonces Y es un además le tema regala petróleo. le regala petróleo y hace una cantidad de dinero juntos impresionante a costa del pueblo. Y es un tema que yo sí me tomo, no personal, pero pues, es una realidad y me duele ver cómo la gente en México está cayendo en el mismo discurso que el pueblo cubano cayó hace 60 años y no es que cambió el mismo discurso. Hay discursos de Andrés Manuel que son cosas que dijo Fidel hace 50 años y es una locura que lamentablemente la gente no se dé cuenta y es algo que en su momento también lo hablé contigo cuando nos estábamos preparando para este podcast, cómo Andrés Manuel volteó a todo México en un enemigo, contra un enemigo ficticio que no era el enemigo, que eran otros mexicanos, y hoy se ve reflejado en tonterías como el racismo, porque sí hay racismo en México y no de la especie que se refiere en sí toda la gente. Al final, un ejemplo, tú por tu color de piel sufres racismo y no creo que me puedas decir que no. Yo por mi color de piel sufro racismo. Y ahorita va a Pues salir no la sé, oposición, va a salir la izquierda a decir que estoy mintiendo, pero no sé qué opines, que no te deja hablar. pues bueno, o sea, no sé si sea racismo como tal, pero sí es cierto que ha habido una polarización brutal en el país eh, que ha sido sí inyectada por la gente que hoy está en el poder. Y pues es que es un principio básico histórico. Divide y vencerás, ¿no? O sea, por ahí Claro. decían hace muchos años y le funcionó perfectamente pues al expresidente de México. Ahora, nosotros tenemos que luchar contra esto, o sea, porque ¿cuál es la realidad? Y tú nota, Morena, cómo gobierna. ¿En educación vamos mejor? No, vamos peor que nunca. Los niveles de deserción, o sea, de gente que se sale de la escuela, están peores que nunca en la historia de nuestro país. El sistema educativo es un sistema, bueno, esto que trataron de hacer, metiéndole ahí teoría marxista y queriendo ideologizar a los niños desde chavos, o sea,
las escuelas están que se caen a pedazos en cada rincón de este país. O sea, la educación de mal en peor en las pruebas internacionales y nacionales. Cada vez salen nuestros niños peor preparados. Y eso es por un abandono al sistema educativo nacional y por tener titulares de la Secretaría de Educación como Delfina Gómez y como el actual Mario Delgado, ¿no? Que pues perdón, pero de educación no saben absolutamente nada y ahí están los hechos, ¿no? O sea, Claro. o un Y sistema de salud colapsado como nunca antes en la historia de México, un gobierno improvisando, tirando el seguro popular a la basura, tratando de crear el INSABI, después, un año después, pues el INSABI lo tuvieron que deshacer porque no les sirvió, luego construyendo megafarmacias que no surten un carajo de medicinas, no hay medicinas, los hospitales se caen a pedazos a lo largo y ancho del país. O sea, cuando tú dejas que los pilares fundamentales para que una sociedad esté bien, como lo son la educación, la salud, la seguridad, por ejemplo, pues obviamente vas a tener un país colapsado, ¿no? O sea, y empiezan a llegar los problemas que está teniendo actualmente el gobierno federal con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se les está acabando el dinero. ¿Por qué? Porque México lleva 7 años consecutivos de no crecer económicamente como deberían. Y hacen presupuestos de egreso de la federación aspirando a que México va a crecer a números surrealistas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues muy sencillo. El gobierno federal gasta su dinero de una manera eh, monumentalmente clientelar, como lo son los programas sociales o refinerías estúpidas que todavía no refinan, o aeropuertos que no valen para pura madre, o aerolíneas que nada más nos quitan dinero a las y los mexicanos, o trenes en el sureste del país que aún terminada la obra le siguen destinando 40,000 millones de pesos al año, que eso fue, por ejemplo, lo que le destinaron este año 2020, para este ejercicio 2025 al Tren Maya. Entonces, insisto, el gobierno tira el dinero de una forma monumental. Como ya no tienen, pues ya van por los ahorros de los trabajadores al Infonavit, porque se están quedando sin lana. Y no nada más eso, nos endeudaron con 2,4 billones de pesos a las y los mexicanos. Una verdadera locura. O sea, vamos sí, de mal en peor en los temas fundamentales del país. Y pues eso al partido en el poder le conviene. ¿Por qué? claro. Porque sigue dividiendo y porque sigue haciendo al beneficiario de programas sociales un cliente electoral. ¿Por qué? Pues porque sus reglas de operación, refiriéndome a los programas sociales en específico, no están bien estipuladas, ¿no? O sea, es un verdadero desastre. No le dan ni Y siquiera el dinero muchas veces a la gente que más lo necesita, en fin. ahorita mencionaste que tal vez no es racismo, tal vez sea discriminación, no sé. Mucha gente va a salir a decir que no es racismo, pero yo te voy a decir algo y que es mi opinión y quiero escuchar tu opinión. Tú trabajaste con Santiago Taboada. Santiago Taboada, a ver, quien diga que está menos preparado que Clara Brugada, pues no, simplemente no sabe de lo que está hablando. Ah, Santiago es una persona extremadamente preparada, al menos yo que lo conozco por fuera, ahorita me sabrás decir. Perdió la elección. Yo me metí a ver los comentarios de sus videos, los comentarios de sus campañas, y no había hate hacia sus puntos, hacia sus argumentos. No, sus únicos puntos era racismo y discriminación de pinche güerito, fifí, clasista. Y eso es la realidad, es racismo. ¿Y eso quién lo provoca? Pues Andrés Manuel, que vendió este estereotipo del fifí. Y es la realidad. Ricardo Anaya también es un político extremadamente preparado. En mi opinión, de los mejores políticos que tiene México hoy en día, para mí es Ricardo Anaya, separándolo del partido, separándolo lo que quieras, ahí me cae extremadamente bien. Y también cuando ve sus puntos, sus comentarios, lo que le atacan, pues es por lo mismo. Blanquito, fifí, no sé qué, y tanto hate por su forma de, por cómo es. Y creo que esto lo impulsa, genuinamente lo impulsa el gobierno con su discurso de odio para separar a los mexicanos. Y es lo que acabas de decir, divide y vencerás. Tristemente, así lo están haciendo, porque eso es lo que han hecho todos los populistas a través del mundo. El discurso Sí, marxista es totalmente, ese, a través de la poner... historia. Así es. Sí, es- sin duda, es- Nacho. Mira, o sea, yo sí, o sea, sí creo que, digo, a ver, también seamos honestos en una cosa. Lo que muchas veces se ve en redes sociales, sobre todo de gente que apoya a Morena, pues perdón, pero es que tienen granjas de bots 24/7 atacando y atacando y atacando gente. Claro que el discurso de odio, pues ha generado que los ataques, pues, caigan en meras falacias, ¿no? O sea, al final, esa es la manera de comunicarse de muchísima gente. Muchas veces la gente no sabe ni de lo que está hablando y prefiere nada más atacar a la persona porque estaba despeinada.
Entonces, pues Claro. yo creo que esto pues, muchas veces es un fenómeno social. Oye, Nacho, Se te Se me apagó desactivó la la cámara, pero cámara. sigan platicando, sigan Sí, platicando. Oye, Miguel, y uno de los problemas que escuché bastante de parte de empresarios mexicanos es que ellos creen que uno de los mayores problemas para México es el tema social, el tema en el que el trabajador ahora odia al rico, odia al empresario, odia al hombre de negocios y digamos, en esta conversación que estaba teniendo con ellos me platicaban cómo les generaba desconfianza el hecho de que el propio presidente de México esté impulsando que pues no puedan cooperar entre empresarios y entre emprendedores con trabajadores comunes. Están creando un odio entre ellos. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de ello? Creo que es sí, algo pues horrible para el futuro de México. es que insisto, o sea, cuando tienes un gobierno que no le apuesta al crecimiento económico como el que hoy tenemos y como el que tuvimos los pasados 6 años, pues generan ese tipo de problemáticas en la sociedad y obviamente a nivel empresarial. O sea, creo que todo va de la mano de este discurso de odio y divisionista que fue impulsado pues, los últimos años por el gobierno federal. Entonces, yo, más que querer hablar de por qué estamos hoy así, eh, claro que entendiendo las razones por las cuales esta polarización se ha activado en nuestro país, pues más bien se trata de empezar a cambiar ese discurso por discursos de unidad, incitar al gobierno a hacer esto y pues también como oposición hacerlo. O sea, al final hay muchísimas cosas que nos unen como mexicanas y como mexicanos. O sea, vivimos en uno de los países más bonitos e increíbles del mundo por el hecho de cómo son las y los mexicanos, no por el hecho de la gente que tengamos gobernándonos, ¿no? Porque pues si a esas nos vamos, pues no, creo que sí, nos llevamos bastantes decepciones, pero de verdad hay muchas cosas que nos unen como mexicanos y yo creo que hay que partir de ahí para poder construir una nación cada vez más unida y más próspera. Eso en todos los aspectos y en todos los niveles. ¿Y qué crees que siga para México? En México viene, pues, creo que nos toca al menos estos 6 años algo complicado, tanto para la oposición, tanto para los mismos ciudadanos. Es algo que es un Para el reto país, para el país. O sea, viene un reto, pero te quiero preguntar, ¿tú qué crees que siga? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué van a tratar de hacer? Tú que eres oposición. de entrada creo que sí tenemos que, digo, es difícil lo que voy a decir por cómo ellos generan división, ¿no? Pero de entrada sí tenemos que generar unidad como mexicanas, como mexicanos, para ciertos temas internacionales. Por ejemplo, si Trump quiere poner aranceles, o sea, ojo aquí. Si quiere poner aranceles, sí unirnos para tratar de hallar una solución para que esto no suceda y que no perjudique a las familias y a la economía mexicana. Ok, sí, pero también no podemos dejar los hechos a un lado. Vámonos a las razones. ¿Por qué Trump amenazó con los aranceles? Porque está diciendo abiertamente que el gobierno mexicano tiene nexos con el grupo, con los grupos delincuenciales. Y entonces ellos lo único que le piden al gobierno mexicano son dos cosas. Ataquen a los narcotraficantes, arréstenlos, hagan algo en contra de ellos. Por subsecuente, el tema del fentanilo. Y pues de alguna manera controlen lo que pasa en la frontera con Estados Unidos. O sea, el tema de la migración es un fenómeno complejo que tiene años de historia y que pues, no se va a explicar en estos minutos. Sin embargo, creo que deben las naciones de hacer planes conjuntos para atender este problema, porque es un tema mundialmente importante y que afecta a todas las naciones. Pero pues el tema del narco creo que sí es muy lógico, oye. O sea, no nos están pidiendo imposibles. Que el gobierno de México enfrente al crimen organizado es así de simple. Porque el problema fue, y el problema se dio en los últimos 6 años de Andrés Manuel López Obrador, en donde su política de seguridad fueron abrazos, no balazos. En cuanto Donald Trump ganó la elección de Estados Unidos, el gobierno de México se puso a trabajar. Y qué triste que las y los gobernantes de nuestro país se pongan a chambear cuando el socio comercial más importante, pues te pone el dedo en el renglón y te dice, ponte a chambear, carnal. Entonces, o sea, sí creo que es incitar al gobierno mexicano a que le ponga frente con inteligencia, con estrategia y con la fuerza y sobre todo con todo el peso de la ley a los grupos delincuenciales, sin que Estados Unidos se meta con nuestra soberanía, sin duda, hay que aclararlo. Pero es que pues tampoco es como que ellos se quieran meter con nuestra soberanía, solamente quieren que 200,000 estadounidenses se dejen de morir al año por el fentanilo y porque los grupos delincuenciales de México pues sí trafican a diestra y siniestra la droga a Estados Unidos, es la realidad. Entonces, eh, se trata de hallar estos puntos en común para poder
como mexicanos defendernos. Claro que vienen muchos retos de cara al futuro, pues de entrada, porque, insisto, dejaron unas finanzas públicas en la basura, destruidas, y esas las dejó Andrés Manuel López Obrador. Entonces el gobierno de México, pues va a tener que salir a flote con lo que pueda. Necesitamos mucha inversión extranjera, necesitamos apoyar mucho a los emprendedores, necesitamos crear más y mejores empleos, mejor, o sea, mejor pagados, entre muchas otras cosas. Y creo que sí, o sea, tenemos que estar unidos en torno a esto, pero pues tampoco nos podemos dar de la vista gorda cuando un gobierno protege o sea, un gobierno federal protege a un gobernador que tiene claros nexos con grupos delincuenciales, ¿no? O sea, Claro. O Claro. sea, Y es que algo muy cierto. lo Ah, peor es del caso que es que yo veo date. bastante que atacan a Trump. Por ejemplo, tuve una discusión en la universidad con compañeros y con maestras en los cuales estaban totalmente atacando a Trump por los aranceles y por todo el tema con Canadá y México. Sin embargo, así como tú lo dices, Miguel, no hay ninguna sorpresa. México está trabajando con el narcotráfico y no se puede permitir tener tratos con países que están siguiendo esas reglas. Es imposible. No, no encuentro el problema. O sea, y siguen atacando a Trump y lo siguen atacando, sin embargo. Y digamos, mis compañeros de la universidad, ellos decían que pues Estados Unidos son los que consumen las drogas, ¿no? Pero, ¿cómo justificas eso? Entonces va a seguir que el gobierno mexicano siga trabajando con el narcotráfico y siga produciendo drogas. No, tienes que arrancar claro, el a ver, problema de raíz. Que o sea, Estados Unidos consuma las drogas, no. de entrada, a ver, sí es un tema fundamental. Esto no se puede ver con aristas separadas, tenemos que sumar todos los puntos. Es cierto, Estados Unidos es el país del mundo que más consume droga. ¿Qué tienen que hacer los norteamericanos? Empezar a tratar el problema como un tema de salud pública, porque sí tienen los más, o sea, la mayor cantidad de adictos de todo el mundo está en Estados Unidos, es un hecho. Pero este problema no se ataca nada más deteniendo a los grupos delincuenciales, se ataca con una estrategia integral de salud y también de seguridad. ¿Por qué? Pues porque, a ver, de entrada, claro que los grupos delincuenciales generan en Estados Unidos muertes porque llevan la droga, pero en México muertes por violencia monumental. Entonces, se tienen que atacar las aristas desde esos frentes, salud pública y seguridad ciudadana. Ahora, insisto, no podemos permitir que el gobierno tenga nexos a plena luz del día con grupos delincuenciales. Y eso es algo que pasa en este país. Cualquier mexicano que esté involucrado en política, cualquier mexicano que vive en estados con cierta complejidad, sabe que los malos controlan prácticamente todo, desde materiales para construir hasta, hombre, hasta el alcohol, muchas veces la comida. Pregúntenle a los limoneros, a los aguacateros. O sea, es una verdadera locura el terreno y la manera en la que han dejado avanzar al crimen organizado en este país. Y hoy se pasean a sus anchas por México y nadie les dice nada. Así que yo, en ese sentido, sí agradezco que el presidente gringo le diga al gobierno mexicano, oigan, ya pónganse a hacer algo en este aspecto, no frieguen, ¿no? O sea, Sí. nadie se está Y oye, queriendo meter con Miguel, nuestra soberanía. esto que dices con el narcotráfico, esto ha sido permitido por la política en México. Y me he dado cuenta que incluso en México, para la mayoría de jóvenes que se piensan en adentrar a la política, es bastante criticado porque en México está visto que todos los políticos son corruptos, todos los políticos nada más se meten a la política a robar. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo fue para ti cuando entras a la política? ¿Hubo alguna respuesta de parte de tus papás, por ejemplo, que la política es un juego sucio en México, no es una posición Sin de duda. respeto como en Estados Unidos o en otros países? A ver, de entrada, en todo el mundo hay corrupción y eso lo tienen que saber Y absolutamente mucho todos, más que ¿no? en O sea, México. mientras más intereses, más corrupción en todo el planeta. ¿Qué pasa en nuestro país? Y ojo, porque este es un tema interesantísimo que yo he estudiado muchos años. A ver, en México nosotros, mi generación, su generación, la generación de nuestros padres e incluso la de nuestros abuelos, crecieron con esta idea. El político es ratero, es corrupto, es criminal, es bla, 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 bla. Por ende, la política es un asco. Con esta ideología o con esta idea hemos crecido muchísimos mexicanas y mexicanos a lo largo de los últimos 50 años. Entonces, obviamente, mi querido Leonardo, pues, ¿por qué crees que siempre son los mismos los que nos gobiernan? ¿O que siempre se mueven ahí los mismos grupos de poder? Pues porque no entra gente nueva a la política por este mismo miedo y por esta misma idea de que va a ser un asco y de que te vas a tener que hacer cosas malas y de que A, B, C, D. Entonces,
¿Cómo decido yo mejorar a mi país o poner mi granito de arena para que mi país sea un lugar mejor? De entrada, informándome y siguiendo a eso, involucrándome monumentalmente en temas de política nacional, en temas de la agenda pública. ¿Por qué? Porque hoy el gran problema que tiene nuestro país, o uno de los problemas principales que tiene nuestro país, es que a la gente no le interesa la política. Y por eso, amigas y amigos, porque a la gente, a los ciudadanos de a pie no nos interesa la política, por eso tenemos políticos tan corruptos, tan rateros y tan ineficientes, porque nadie les exige, porque nadie les pone el ojo, porque nadie los castiga cuando hacen algo mal. Creo que en los últimos años, los últimos 5 años, sí ha habido una evolución social para con la gente hacia la política. Creo que sí hay gente cada vez más informada, pero es que a esto debemos apostarle, a estar informados, a estar atentos a lo que pasa en nuestro país y sobre todo a involucrarnos. Tenemos que romper con este paradigma. Claro que era cierto antes, claro que hoy hay muchos políticos corruptos y deplorables y malos servidores públicos, pero necesitamos por eso como jóvenes, como una nueva generación, impulsar un cambio generacional, un cambio que de la mano muchísimas jóvenes y ciudadanos en general podamos impulsar a que cada vez haya mejores políticos, a que cada vez haya mejores servidores públicos y a que cada vez, por ende, haya mejores resultados en cuanto a las acciones de gobierno. Hay un tema que ahorita que estamos hablando de todo esto de la corrupción, antes de que me aleje de un punto que quería decir, nosotros subimos un video el otro día en el que planteábamos una pregunta. Yo les preguntaba a la audiencia que si ellos creían que realmente era una posibilidad real el hecho de que se pudieran mover las cantidades de droga que se mueven a Estados Unidos y al mundo a partir de México, la cantidad de dinero que se mueve, porque es muchísimo dinero, tú lo acabas de decir, la cantidad de actividades económicas que ya manejan los grupos delictivos, que si creían que era posible sin la ayuda del gobierno. Planteé una pregunta, no dije nada, no dije ninguna otra cosa, planteé la pregunta. El video duró 5 minutos publicado, me lo tumbaron. Me lo tumbaron por desinformar, por estafa, no me acuerdo ni qué me pusieron en TikTok. Y justamente es la ventaja de Twitter, ¿no? Que lo pude publicar en Twitter y de hecho Memo Salinas, que le mando un saludo, ahí nos comentó y apoyó en esta idea. Pero es muy cierto, o sea, ahorita ves, por ejemplo, el video del dron, no sé si lo viste, que atacaron a las Fuerzas Armadas, que lamentablemente falleció un Sí, general del ejército. Cualquier persona del mundo ve eso y piensa que estamos hablando de Ucrania. Es México. O sea, realmente la violencia ya está tan normalizada en México, tristemente, que lo vemos normal. Uy, eso no es normal. Esa madre ni en el Call of Duty se ve. Perdón que lo diga con el chascarrillo incluido, no, es pero, increíble. pero es extremadamente triste. Claramente, como pues, a mí me encabrona, perdón la palabra, de que eso pase porque está tan normalizado la violencia en nuestro país cuando la primera Claro, función del Estado es garantizar seguridad. No sé debería si ser, estés de ¿no? acuerdo conmigo. Claro, o sea, Sí, la sin primera duda. función del Estado antes de ponerse a tener aerolíneas, a construir trenecitos, a Hacérsela de andar de empresarios, ¿no? hacerse de empresarios, debería de ser garantizar la seguridad para que la ciudadanía pueda ejercer lo que quiera ejercer, de la manera que quiera, con seguridad. Puta. Y si nuestro expresidente y ahorita nuestra actual presidenta empiezan con abrazos y no balazos para el crimen organizado y para cualquier tipo de cosas, pues qué empresario, justamente ahorita lo que tú dices de inversión, pues ¿quién va a querer venir a invertir realmente dinero en un país en el que pues, le abren las puertas a los delincuentes, ¿no? Y es algo que pues me causa ruido, sobre todo pues nosotros que somos de oposición, porque creo que cualquier persona que no está a favor de este gobierno se podría considerar oposición, igual ahorita me corriges, que la gente no se está dando cuenta de esto y es lo que yo te quiero preguntar, o sea, me imagino tú aspiras en algún momento para tener algún cargo público. Sí, eh, claro. Sé que la plataforma que está usando es el PAN. Ahorita algo muy cierto, que los jóvenes no nos incluyen en la política. Creo que genuinamente tu caso, que estás tan metido, es un caso en un millón, porque realmente, pues, el ejemplo más claro del mundo creo que realmente está en el PRI. Alito Moreno, ¿cuántos años lleva la pinche cabeza de su partido? Todos sabiendo lo que hace Alito Moreno. Y le mando un saludo, pero
O sea, no, o sea, Sí, no, a no hay ver, cambio, ¿no? ¿Me explico? es inaceptable, es ridículo el hecho de la peor paliza en la historia que le ponen al PRI y el señor se decide reelegir. Yo creo que son los principios que no debemos pues sumar a nuestro país. Yo por eso lo dije y creo que la alianza con el PRI fue un error de Acción Nacional, un error gravísimo, que encima pues, nos quitó cierta Credibilidad. credibilidad. Entonces, pues claro, o sea, claro que los jóvenes estamos de alguna manera relegados un poco en el tema político, pero poco a poco hemos ido o estamos luchando para que eso vaya cambiando. O sea, cada vez va viendo, por ejemplo, lo quieras ver o no, lo quiera ver la gente o no, pero nuestro ex candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, hablamos de él hace unos minutos, por cierto, un saludo para mi gran Santi, tenía 38 años, pudo haber sido jefe de gobierno a los 38 años y no es tan joven, ¿no? O sea, no se me molesten los que tienen más de 30, pero, o sea, para ocupar un cargo así, pues sí notamos tipo de gente con ideas nuevas, ¿no? O sea, entonces creo que sí necesitamos que los jóvenes nos empecemos a tomar esto más en serio. Y algo muy, sé que es muy cierta, el poder no se pide, el poder se arrebata. Y en ese orden de ideas creo que las y los jóvenes tenemos que empezar a arrebatar esos espacios de poder con trabajo, con esfuerzo, pero sobre todo con muchísima preparación, porque lo que tenemos o a lo que tenemos que aspirar es a poder construir el mejor México posible y un México mejor, es así de simple. Entonces, creo que esto se logra de la mano de las y los jóvenes de México. Somos el 35% de la lista nominal de electores. Somos una mayoría en este país. Las y los jóvenes de 18 a 29 años. Y si extendemos un poquito el margen a 35 años, somos cerca del 40% de la población nacional. Entonces, urge que haya más espacios de representación de las juventudes en las cámaras. Urge que haya más espacio de representación de las juventudes en las tomas de decisión, presidencias municipales, gubernaturas, la presidencia de la República, ¿por qué no? ¿Por qué fregados tenemos que tener presidentes o presidentas con más de 60 años? A ver, no tengo nada en contra de la gente que tenga más de 60 años, por supuesto que no, muchísimos tienen experiencia monumental y saben muchísimas cosas y suman y nutren muchísimo al país o a la agenda o a lo que tengan que hacer, pero carajo, necesitamos empezar a ser un país de jóvenes. Claro. Necesitamos las y los jóvenes empezar a tomar las riendas de nuestro futuro porque déjenme les digo algo, la generación que hoy nos gobierna y la generación pasada que nos gobernó, simple y sencillamente no han sabido resolver los problemas de nuestro país. Y eso no es un tema de partidos políticos, es un tema generacional. Nosotros Muy tenemos que romper con ese dilema. claro, y creo que solo un ignorante o una persona que no está preparada piensa que la edad, automáticamente que llegues a cierta edad, te brinda cierta experiencia. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, hay personas muy jóvenes. En tu caso, tú eres una persona preparada. Aparte de que me imagino le dedicas mucho tiempo a prepararte para hablar de lo que Sí, sabes, claro. y es el problema de mucha gente y de muchos políticos. Y más digo, más con lo de la reforma del Poder Judicial, que ya nuestros magistrados casi nada más le van a pedir la primaria, ¿no? que, Sí, que es te lo una venden como locura. una falsa inclusión, ¿no? De que la universidad es mala, como lo que siempre nos decía AMLO, ¿no? De que una carretera, no, hacer una carretera no es mucha ciencia. No, pues por eso desde que entraron los pinches baches están de a peso, cabrón. ¿No? O sea, es Sí, la cañón. realidad, ¿no? Entonces, tú mencionas mucho el tema de que tenemos que incluirnos, los jóvenes, y a mí realmente me cuesta un poco de trabajo. Digo, Leo y yo empezamos este proyecto para precisamente hablarle a las juventudes. Obviamente, pues también una persona grande, digo, mayor, ¿no? Si quiere escuchar el podcast, identificarse, platicar con nosotros, bienvenida sea. Pero pues nosotros estamos enfocados en una audiencia joven, que como bien tú lo dijiste, en México es una mayoría que necesita ser guiada en mi opinión muy personal, que necesitan saber, pues, qué hacer, ¿no? Creo que estos espacios para los jóvenes son muy pocos y quiero preguntar porque generalmente no se me ocurren. ¿Cuáles son estos espacios para los jóvenes en donde se pueden involucrar en la política? Pues es que mira, de entrada o sea, es complejo en México, es complejo en México y los partidos están diseñados para que no entren muchos jóvenes, tristemente. Entonces, eso lo tenemos que cambiar. Por eso mismo, si les gusta la política, si les interesa la política, escríbanme a mí
Y yo hallo la manera de que se vayan involucrando cada vez más en esto. También es cierto que la política pues es tiempo, es dedicación, es esfuerzo, o sea, son muchas cosas que tienes que ir, o sea, que tienes que tener y que tienes que ir desenvolviendo en el camino. Entonces, justo es una de las luchas que yo estoy dando en este punto, que Acción Nacional se abra a las jóvenes y a los jóvenes de México, que sea un partido de jóvenes, que las y los jóvenes volteen a ver al PAN como una opción viable para crecer políticamente, para votar, para estar, para escuchar, para proponer, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi lucha en este momento, específicamente en el PAN, y esa debe ser la lucha de las juventudes de nuestro país. Necesitamos acceder a esos espacios para poder entonces plasmar ideas nuevas, distintas y nuevas maneras de hacer las cosas. O sea, es así de simple, pero lo tenemos que empezar a construir juntos. Claro, claro, claro. También, aquí ya un poquito más personal, hablando un poco más sobre ti, eh, te quería preguntar, ¿qué libros de política recomiendas a los que les gustaría empezarse a informar? Ahí tienes un montón de libros ahí atrás. Pues mira, de entrada, no, sí, bueno, aquí tengo de todo un poco, pero ahí hay de todo, ¿eh? No se crean que nada más de política. A mí me gusta leer de todo un poco. Hay muchísimos, o sea, yo de entrada, a ver, si lo que quieres es involucrarte, o sea, a ver, hay lecturas obligadas como El Príncipe de Maquiavelo para entender ciertas perspectivas, leer autores como Robert Greene que se aseguran este es el creador de las 43, las 48 leyes del poder y las 10 leyes de la guerra, y etcétera, etcétera, eh, que, que logran cooptar o logran sumar todo lo que varios pensadores a lo largo de la historia han dicho o pensado, valga la redundancia, y, y pues te lo ponen en un tema específico. Claro. Eh, Es una locura. El la, libro de la seducción por Robert Greene. sí, Creo también es que muy bueno. si los jóvenes le dan una leída, se van a dar cuenta que pueden ver muchas estrategias de López Obrador ahí mismo. Sí, totalmente. Estoy tratando de ver cuáles tengo. Es que tengo de todo un poco aquí. De todo un poco, desde libros de derecho hasta novelas, hasta de Por- todo un poco. porque yo siento... Ahorita Ajá, estoy leyendo uno que tiene que ver con la gobernabilidad y el poder y la comunicación, así. Está bastante interesante. ¿Cómo se llama? Pero si lo que quieres es informarte y estar al día, lo que yo más te recomiendo, o sea, por supuesto leer te nutre muchísimo, pero lo que yo más te recomiendo es informarte. Noticias, leídas en radio, en televisión, en redes sociales, confirmar fuentes, aprender a investigar qué de lo que nos dicen es cierto y que no, etc, etc, etc. Pero pues hay que estar atentos pues de diferentes pues, periodistas o personas que vayan siendo, o conforme va avanzando el tiempo, van siendo más objetivos y pues leerlos y de esa forma estar involucrados y activos. claro. Ahorita, al principio del podcast te pregunté que si creías que había gente de Morena que fuera buena y que, o sea, que si el partido automáticamente descalifica a los participantes del mismo, a los afiliados del mismo, y me comentaste que no, que en ambos partidos hay buenos y malos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y creo que el problema número uno también, o uno de los problemas más grandes que hay en México es que asociamos, ¿no? Una persona, generalmente si votas, no sé, a la presidencia, Claudia Sheinbaum, pues votas todo Morena. O sea, no nos tomamos la molestia de conocer a nuestros candidatos. La Ahí gente está no otro de sabe qué los está problemas. votando. Entonces, es aquí donde también te quiero preguntar algo un poquito más personal de ti, que nos platiques un poquito más sobre tu vida, sobre qué quieres lograr. Y es mi pregunta. Primero, ya nos dijiste que estás estudiando, pero Claro. te quiero preguntar, ¿qué sigue para Miguel? O sea, ¿cuál es el Pues roadmap? de entrada yo creo que, insisto, o sea, si queremos en efecto lograr un cambio representativo y significativo en nuestro país, necesitamos impulsar a más personas a hacer esto. Yo, ¿por qué hablo mucho de los jóvenes? Porque somos, pues al final, gente nueva, gente con ideas distintas, gente que no tiene maneras de pensar tan clavadas en la cabeza y que todavía no están ideologizados en ese sentido. Entonces, en medida de lo posible, se puede construir más con las juventudes. Sobre todo porque, insisto, traemos nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de resolver problemas. Entonces, ¿qué creo yo que sigue?
por supuesto, insisto, para poder lograr este cambio necesitamos despertar cada vez más mentes de jóvenes, de gente de esta generación y de generaciones abajo que quieran hacer las cosas bien por México, que quieran hacer que México, insisto, sea un lugar mejor para vivir, para crecer, para correr, para jugar, para divertirte, para salir en la noche, para ir a comer, para ir a desayunar, para subirte al transporte público, para andar en el coche que quieras, para andar en bici, para sacar a pasear a los perros. O sea, un país en efecto mejor. Yo creo que lo que sigue en ese camino es prepararse para poder hallar la manera de resolver tantos problemas que hoy atacan a nuestro país. Pero también sumarse y entender que esto es un trabajo en equipo, que se logra con muchísimas personas que piensan diferente en muchísimos temas y partir de generar unidad. Creo que eso sigue, generar unidad, concientización y seguir para adelante con nuestra generación para entonces cada día más poder lograr que haya más representación de jóvenes en política. Me Ok. gusta. Miguel, antes de que Leo te pregunte, no sé si has visto el video o la dinámica que hacían mucho en las universidades con los candidatos de que, que les preguntaban, no sé, Tren Maya y tenían que contestar con pocas palabras o con una palabra. No sé si Órale, te acuerdas de órale. esa dinámica. Sí, sí, ¿Te sí. parece bien si la hacemos? Sí, 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 feliz, feliz. Hagámosle. A ver, yo voy a empezar. Si quieres, Leo, si te ocurre una, pues me interrumpes y la dices, porque no las tenemos preparadas. Tren Maya, Mexicana Aviación, Decepción, robo, se están robando el dinero, juegan a los Pemex, empresarios. Una empresa productiva del Estado que ha entrado en decadencia. Coches eléctricos. Futuro, Refinería, Dos Bocas, no produce. Pérdidas. Megafarmacia, No surte medicinas. Sheinbaum, Presidenta, PAN, el mejor partido que tiene México hoy en día. Alito Trump. Moreno. Ah, me ganaste. A ver, Alito Moreno, híjole, sin comentarios. Trump, un reto. Ricardo Salinas. Interesante, posible personaje en la política nacional. Verástegui, Un, pues un cineasta que le interesa a su país. y por último, ¿qué le, qué le deseas a México para los siguientes años? Que crezcamos económicamente, que seamos un país próspero en todos los sentidos, que tengamos salud, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, que tengamos seguridad y que vivamos con tal seguridad como vive la gente como la tiene, perdón, la gente que vive en Mérida, en todo el país. Mucho Claro. éxito para mi país. Amo México. Ok. Oye, Miguel, me dio mucha risa cuando dijiste que se te hacía muy interesante lo de Ricardo Salinas. Creo, yo soy fiel creyente que, número uno, lo que tú estás haciendo en redes es un trabajo excelente, primero que nada, Muchas porque gracias. estás apuntándole a donde está la mayoría de la gente, el 90% de la gente está en redes sociales. Y el Sí. político o persona que no se meta y empieza a hacer un cambio en las redes sociales realmente no le va a ir bien. Pero hemos visto que Ricardo Salinas está moviendo México a través de Twitter. Entonces, ¿tú crees, hay esta tendencia en Twitter que quieren que Ricardo Salinas sea el siguiente presidente de México? ¿Tú qué opinas de eso? Pues, a ver, sería interesante, o sea, es un planteamiento interesante, ¿no? Que una persona multimillonaria quisiera ser, digo, yo he escuchado a él decir que él no quiere ser presidente de México, ni mucho menos. Pero pues nada, es interesante, o sea, me parece Como interesante. también lo dijo Trump. Creo que es uno de los, creo que es uno de los principales opositores al gobierno actual. Sí, muy Vamos a ver qué cierto. pasa. A mí me cae bien. A mí también me cae bastante bien. Y Miguel, por último, para ya no quitarte más tiempo, una pregunta que le Siempre hacemos un gusto. a todos los invitados. Si tuvieras que darte un consejo a tu versión más joven o tal vez a una persona que necesite un consejo y consideras que es importante que sepan,
¿qué te dirías o qué les dirías? Más bien, ¿qué les diría? Es algo que me digo todos los días. Tienes la capacidad, tú puedes, sigue luchando por tus sueños, porque todos los sueños se pueden alcanzar. Perfecto. Me gusta. Y Gracias. casi, casi Oye, díganselo Miguel, todos los días en el espejo, todas las mañanas. manifestación. Y oye, Miguel, una última pregunta de mi parte es, si te dieran una semana siendo presidente, ¿qué harías? Invertiría todo lo que pudiera en educación. Ok, excelente Qué respuesta. cierto es eso. Qué cierto es eso. Pues Miguel, yo creo, te quiero dar las gracias, número uno, por con tan poco tiempo de aviso aceptar No, tener hombre, esta plática. Creo que gracias a México ustedes. necesita, gracias a ti, gracias a que compartes. Te digo, yo sigo tu contenido hace muchísimo tiempo y genuinamente creo que es bueno. Creo que traes muy buenas ideas. Creo que si sigues así, muchas personas más te van a conocer y te van a apoyar en este camino y creo que vas a lograr un cambio positivo en México. Creo que ya lo estás logrando desde las redes sociales y genuinamente te quiero felicitar porque, como te bien te dije en su momento, nos gusta invitar personas al podcast que realmente admiremos o tengamos algo que aprender y de ti tenemos mucho que aprender muchos jóvenes. Entonces los quiero invitar a que, pues, número uno, que vayan a acompañarte en este camino y que juntos, los buenos somos más, que hay que sumarnos, hay que Claro. compartir. Es Oye, más lo Nacho, que nos une. pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por hacer este tipo de proyectos, ¿no? Que le dan voz a muchísima gente y felicidades también por ese emprendimiento suyo. Échenle muchas ganas y pues aquí estamos a la orden y siempre cuenten conmigo como un aliado. Nada más que decir, no le crean a la Morena, cuestiónense las cosas, como lo dijo Miguel, infórmense, Claro. estudien, prepárense, porque al final estamos todos juntos para mejorar a México. Eso es todo. Me Nos vemos gusta. en el siguiente Nos episodio. vemos.